en unos momentos. La inclusión llegará a tus oídos. Un espacio de historias, vivencias, consejos e información sobre discapacidad. Métete en la onda de la inclusión. Una perspectiva diferente sobre la discapacidad. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas, familias Pipitos? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa radial favorito, Métete en la onda de la inclusión. Estamos muy alegres de que ustedes puedan compartir con nosotros esta media hora donde aprendemos acerca de la discapacidad y podemos verla desde una perspectiva diferente. La familia, el motor de la inclusión. El tema que hoy tenemos es un tema bastante crucial para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para su desarrollo, el cual es cómo podemos comenzar a hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas con discapacidad. Para abordar este tema, nos acompaña el día de hoy Yeroslavia Fonseca, quien es especialista en la parte de sexualidad. Ella es del equipo de los Pipitos. Bienvenida, Yeros, ¿qué tal te va? Muchas gracias, aquí contenta de estar con ustedes el día de hoy y sobre todo para abordar un tema tan apasionante, un tema tan importante para las familias y sobre todo, ¿verdad?, para el desarrollo principalmente de sus hijas y sus hijos. Nosotros los padres cuando quieren hablar de sexualidad muchas veces no cuentan con los recursos, la información, no saben cómo abordar este tema, muchos de ellos tienen temor. Nos gustaría que nos contaras por dónde empezamos a hablar de sexualidad con nuestras hijas e hijas, sobre todo cuando tienen discapacidad, Yero. Bien, esta es una pregunta muy interesante, sobre todo porque es una pregunta que nos hacemos las mamás y los papás, ¿verdad? Es decir, eso nos pasa a todas y a todos. Nos llenamos de miedo, de vergüenza, de incertidumbre ante la pregunta que nos hace cualquier día de estos nuestro hijo o hija, ¿verdad? Y entonces siempre le damos vuelta, nos sonrojamos, etcétera. Creo que una de las cosas importantes que como familia, sobre todo como papás o personas que estamos ejerciendo las tareas de cuidado, es importante quitarnos el miedo y la vergüenza. No es fácil, parece sencillo, yo lo digo así, ¿verdad? Quitarnos el miedo y la vergüenza, pero eso también va a partir de tratar de trabajar mucho nuestros prejuicios que tenemos en torno a la sexualidad. Creo que una de las cosas importantes para hablar de sexualidad es quitarnos el prejuicio o el mal conocimiento que tenemos respecto a que generalmente las personas relacionamos sexualidad con relaciones sexuales, coitales, con relaciones de pareja, y no, la sexualidad es un campo tan grande como la vida misma, es decir, es parte nuestra, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es capaz de experimentar placer, gozo, con solo el hecho de irnos a comer un sorbete con nuestro hijo, estamos disfrutando de nuestro cuerpo y estamos disfrutando de nuestra sexualidad. Entonces, dentro de esa pregunta, una de las cosas importantes que como familia debemos aprender también es que lo primerito es nosotros empezar a hablar, a llamar las cosas por su nombre. ¿Qué significa esto? Es decir, así como a nuestros hijos desde edades tempranas les enseñamos que tiene una cabecita, que tiene pie, un tronco, hasta en el colegio te lo enseñan con canción. También hay que aprender que las personas tenemos un pene, tenemos una vagina, tenemos una vulva, tenemos unos testículos, unas nalgas o glúteos, y que así se llaman. Y además explicar de acuerdo a la edad para qué nos sirve esas partes del cuerpo que además son partes privadas. Es decir, es hacer uso de esos conocimientos que ya tenemos, pero empezar a nombrar las cosas como es, ¿verdad? Porque eso también nos va a ayudar mucho, no solamente a que el niño conozca dentro de su desarrollo, ¿verdad?, cómo se llama esa parte de su cuerpo, que además es una parte privada, sino que también para prevenir el abuso sexual. Es una parte bastante crucial en esto que nos mencionabas de prevenir el abuso sexual, porque muchas veces nuestros niños o niñas, cuando están pequeñitos, le enseñamos
en nuestros hogares a decirle que la palomita, que la purrunguita o que el ganchito, entonces, o la cucarachita. Es una parte donde, puchica, si a la chavala le tocaron, ella va a decir, me tocó la cucarachita. Y tal vez tiene una cucaracha de juguete, ¿te imaginas? Exacto. Entonces es algo bastante importante que nosotros desde nuestras edades muy tempranas aprendamos a nombrar las cosas por su verdadero nombre, para que evitemos situaciones difíciles, porque quizás podamos captar un abuso en ese momento y quizás no. Y prevenirlo, creo que sobre todo es la prevención, porque el llamar a las partes por su nombre, tanto adultos, yo he escuchado adultos que se refieren a su pene como la paloma o como el plátano, ¿verdad? Es decir, resulta vergonzoso para algunas personas ya adultas mencionar el nombre correcto, y eso también limita el conocimiento de su cuerpo. Por eso es que es importante desde edades tempranas hablar de esto, y desde edades tempranas me refiero desde que el niño nació, y nosotros vamos, aunque consideremos que es un menor y que no puede entenderlo, no es así. El niño va comprendiendo paso a paso sobre su cuerpo, sobre que nadie puede tocar su cuerpo también, inclusive prácticas tan necesarias con nuestros niños que son en edades muy tempranas, al momento de cambiar el pañal, hablar con nuestro hijo y decirle, amor, voy a cambiarte el pañal, ¿me das permiso? Aunque el niño no te contesta, pero el niño está procesando toda esa información, sabe que debe alguien pedirle permiso para acceder a su cuerpo, ¿verdad? Y llamar las partes correctamente. Voy a limpiar tu pene, voy a limpiar tus testículos con una toalla, explicarle, ¿verdad? ¿Estás cómodo con esto? Es decir, todas estas cosas son importantes que lo vayamos afianzando y procesando desde edades muy pequeñas, ¿verdad? Con niñas y niños. Eso nos ayuda mucho para su desarrollo principalmente. Interesante esta parte que nos mencionabas a la hora de limpiar el pañal, porque normalmente en nuestra sociedad no tenemos esa costumbre. Venimos, agarramos al chaval o a la chavala, lo ponemos en la cunita, en la camita, y empezamos a limpiar. Entonces, qué importante esta parte, porque nuestros niños desde pequeños van absorbiendo el conocimiento, y aunque, como vos decís, no nos contesten, su cerebrito va captando las palabras, va captando, y eso va almacenándose en nosotros, ¿verdad? Qué bonito sería que podamos empezar a utilizar y hacer esta práctica con nuestros bebés, con nuestros niños. Empezar a decir, te voy a cambiar tu pañal y te voy a limpiar tu vulva, te voy a limpiar tu ano con una toallita, y que ellos ya vayan sabiendo desde pequeñitos que así se llaman estas partes, sí, y que tienen que pedirle una autorización. Inclusive cuando tus hijos están creciendo y tienen algunos desafíos por su condición de discapacidad, es importante que, por muy severa que sea la discapacidad, realmente vos pidas permiso para acceder al cuerpo de tu hijo o tu hija. Es decir, por ejemplo, si es para observar si le ha bajado la menstruación, para hacer una limpia de heces fecales, etcétera, vos tenés que pedir permiso para acceder a ese cuerpo, porque ese cuerpo no es tuyo. O sea, ese cuerpo le pertenece a la persona. Entonces, eso también nos ayuda a visualizar un enfoque centrado en la persona, centrado en el derecho de esa persona. Entonces, de la manera que nosotros como familia ya tenemos algunos códigos de comunicación también con nuestros hijos, podemos implementar esta estrategia, ¿verdad? Sobre todo porque es una estrategia que nos va a permitir que nuestro hijo se defienda también. Siempre pensando en la prevención del abuso sexual, ¿verdad? Que tu hijo sabe que su cuerpo es suyo y que nadie puede acceder a su cuerpo. Así es. Entonces, ¿cuál sería la edad idónea para hablar de nuestros niños y niñas de sexualidad? Bueno, desde edades muy tempranas, porque como bien te decía al inicio, la sexualidad es parte de nuestra vida, está con nosotros desde que nacemos, y es importante que de manera progresiva y gradual vayamos abordando temas desde la curiosidad del niño, ¿verdad? Porque los niños son curiosos y te preguntan, mamá, papá, ¿de dónde vienen los hijos? ¿De dónde vienen los bebés?
te preguntan, ¿por qué yo tengo pene y vos tenés vagina, mamá? Por ejemplo, o viceversa. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta de manera sencilla, positiva, afectiva. Te preguntan, ¿por qué es que me gusta tal niña? Porque los niños y las niñas también tienen sentimientos, afectos. Entonces, si eso lo abordamos de manera natural, sin prejuicio y sin que nos asombremos o exacerbemos inclusive algún tipo de masculinidad ahí un poco no conveniente con nuestros hijos varones, principalmente creo que estamos haciendo un buen trabajo. El hecho de poder hablarlo de una manera más natural. Entonces, desde edades muy tempranas podemos abordar el tema de la sexualidad y progresivamente hablando de otros temas, por ejemplo, ya cuando hay edades más enclaves como la pubertad, de poder abordar con nuestros hijos temas más pertinentes a esa edad, ¿verdad? Como el noviazgo, como el tema relacionado a su aseo personal, ¿verdad? Por algunos temas que suceden en la pubertad, como la menstruación, las erecciones, los sueños húmedos, la masturbación. Entonces, que son temas que tenemos que tener pistas para poder hablar con nuestros hijos y aprovechar espacios, ya sea en espacios que tenemos de intimidad con nuestros hijos o conversaciones que tenemos de manera esporádica con ellos. Y luego en la adultez, que es un tema clave, porque en la adultez pues también tenemos que hablar de temas relacionados ya con la prevención de riesgos, con la prevención de embarazo o relaciones de pareja, que quizás tu hija o hijo con discapacidad se quiere casar. Es decir, cómo manejamos estos temas, ¿verdad?, con nuestros hijos, pero es importante traerlos aquí en este espacio para poder dar algunas pistas también. ¿Existen algunos puntos clave, Yero, que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas? Sí, si partimos de las enseñanzas del cuerpo, por ejemplo, que es un tema principal, que a veces ni como adultos sabemos las funciones de, por ejemplo, carecemos de información sobre para qué sirve el escroto, ¿verdad? Que el escroto es lo que recubre los testículos, cosas así, ¿verdad? De manera básica, pero saberlo, que tiene una función y que los hijos tienen curiosidad de saberlo. ¿Por qué me salió pelo por acá? ¿Por qué mi pene ahora se hizo más grande? Entonces, en la medida de que los padres nos capacitemos en estos temas, busquemos información sobre las partes del cuerpo, y cuando me refiero a las partes del cuerpo, no solo me refiero a la cabeza y las manos, ¿verdad? O los pies, sino que me refiero a nuestra vulva, nuestra vagina, nuestro clítoris y para qué funciona, cuál es su función, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes a abordar es cuando ya tu hijo va creciendo, ¿verdad? Y entonces tenemos que abordar temas centrados en la afectividad, en la masturbación, temas centrados también en la menstruación, que es un tema bien clave en la pubertad, sobre todo con hijas que tenemos hijas con discapacidad intelectual o alguna discapacidad motora que tiene cierta severidad o una condición de severidad, porque eso implica que vamos a tener que rendir más apoyos ante el desafío de la condición, ¿verdad? Entonces es importante que como familia nos capacitemos en este tema, sobre todo para abordar que su cuerpo es suyo, ¿verdad? Creo que una de las cosas que nos debe quedar grabada de esta charla es que nuestros hijos son nuestros hijos, pero también son seres con derechos, ¿verdad? Y no son niños eternos, es decir, van a crecer en algún momento. Quizás ahora tenemos hijos muy pequeños, pero en algún momento van a llegar a ser adolescentes y personas adultas. Entonces, en ese ámbito tenemos que también ir pensándonos nosotros como padres y madres, desaprender muchas cosas que hemos aprendido y que traemos desde hace mucho tiempo en relación a la sexualidad, y quitarnos un poco de prejuicios. Pues hay que hacer ese ejercicio y sobre todo de saber que nuestro hijo es una persona con derecho, que no es una persona asexuada, que es una persona que todo su cuerpo siente, ¿verdad? Afectivamente, decir que tiene esa capacidad para amar, que tiene esa capacidad para vivir su sexualidad. Creo que eso nos ayudaría mucho, ¿verdad? Antes de coger un artículo de Google sobre las partes del cuerpo y todo eso, que los padres trabajemos nuestros prejuicios, nuestras ideas o creencias sobre la sexualidad, es como el primer paso también.
Importante esta parte porque nuestra cultura está llena de prejuicios y desde temprana edad nos enseñan a llamar las cosas, como decíamos, por nombres diferentes, nuestras partes por nombres diferentes. No nos enseñan a hablar de sexualidad como un tema natural, sino que lo ven como un tema tabú todavía. Y es algo de que, bueno, no lo vamos a hablar ahorita con el niño porque está muy chiquito. Si el papá hizo, o el niño hizo por ejemplo, tuvo algún sueño húmedo, no contarlo por la vergüenza. Es decir, como ¿qué va a pensar mi papá? ¿Qué va a pensar mi mamá si yo le cuento esto? ¿Qué va a decir? Que soy cochino, por ejemplo, porque quizás sus padres han hecho algún tipo de comentario diciendo acerca de los sueños húmedos, que X o Y cosa puede ser una barbaridad, ¿me entendés? Entonces es como hay bastante reto en esta parte. Hay muchos desafíos. Y sobre todo para nuestros niños o nuestros adolescentes con discapacidad, porque como decías, piensan o pensamos en algún momento que son asexuados, que por tener X discapacidad, ellos no piensan en noviazgo, no piensan en tener a una compañera, un compañero. Así es, y otra cosa importante en este abordaje de la sexualidad es la celebración del cuerpo, porque eso es una forma también de potenciar y fomentar el autoestima de nuestros hijos. El autoestima está muy ligado a la sexualidad, ¿verdad? De cómo vos como persona te percibís corpóreamente, ¿verdad? Sabemos que algunas discapacidades tienen condiciones, ¿verdad?, que representa desafíos para correr o desafíos para caminar, etcétera. Y entonces es importante cambiar el chip de lo que conceptualmente sabemos sobre la belleza, ¿verdad? Saber que hay otras maneras de ser bellos, que hay otras maneras, que hay cuerpos diversos, cuerpos diferentes, cuerpos disidentes que están ahí y que merecen ser apreciados, ser amados, que merecen también vivir el placer y vivir la vida. Entonces creo que también desde la familia ese es un trabajo que podemos hacer con nuestra propia familia, de cambiar ese chip, ¿verdad?, de la belleza, de los músculos, del cuerpo esbelto, sino abrirnos a la narrativa de que existen otras formas de ser bellos, que existen otras formas, porque somos un mundo diverso. Ese es un tema muy clave en el trabajo de la sexualidad, que está asociado al placer de nuestro cuerpo, pero también está asociado a la afectividad, cómo me quiero yo, cómo me percibo yo. Y en la medida que nuestra familia nos potencie, nos facilite espacios para verme hermosa, para verme deseable, para verme una persona linda y poderosa, pues creo que eso ayudaría mucho a nuestros niños y niñas con discapacidad. Sí, en esta parte yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia y tenía también mis propios problemas de autoestima, y entonces con el uso del maquillaje, por ejemplo. Entonces a las chavalas a veces nos gusta maquillarnos cuando estamos adolescentes, y las chavalas con discapacidad no son la excepción. Así entonces a veces los padres piensan que es que como tiene discapacidad no le voy a comprar el brillito labial, no lo puede usar, el esmalte para las uñitas. Entonces, y es como que ir rompiendo estos estereotipos, ¿no? Porque las chavalas también les gusta verse bonitas. El hecho que tenga una discapacidad no quiere decir que no se pueda arreglar su cabello, que no quiera usar un poco de maquillaje. Entonces, muy bonito esta parte de que cambiemos lo que nosotros tenemos concebido como belleza. Así y que, es que quien la va a querer que la quiera natural también. Entonces, toda esta parte, ¿cómo hacen los pipitos? ¿Qué están haciendo los pipitos para trabajar esta parte con los papás de la sexualidad? Bueno, actualmente estamos trabajando a través de la guía de la familia Educa, ¿verdad? Todo un proceso de habilidades para la vida que son importantes como el primer paso, ¿verdad?, de todo un proceso y una ruta de aprendizaje que facilite a la familia diferentes formas, ¿no?, de poder afianzar estas habilidades para la vida, que también contiene temas muy importantes sobre la sexualidad, como por ejemplo el tema de la autoestimulación, que es la masturbación, las relaciones afectivas, es decir, como el noviazgo, y también la prevención del abuso sexual. Contamos también con otra herramienta que es la guía de educación integral de la sexualidad,
que está dirigida a facilitadores y facilitadoras de los pipitos, que contiene una serie de temas que permiten al facilitador dotarse no solo de aspectos conceptuales, sino que también metodológicos para trabajar directamente con adolescentes y jóvenes y también con la familia. Aquí se abordan una serie de temas importantes dentro de la educación integral de la sexualidad, que va desde la sexualidad misma, derechos humanos, aspectos relacionados con género, sexualidad, que en sexualidad pues tenemos muchos temas que son importantes para el desarrollo, ¿verdad?, de adolescentes y jóvenes y su familia, la prevención de la violencia, que es un tema crucial, y la salud sexual y reproductiva. Interesante, está súper completa esta guía. Este trabajo es un trabajo en conjunto entre Yeros, que es especialista en el área sexual, y Hazel Girón, que fue otra de las compañeras que hizo este material, con el apoyo técnico también de un experto en sexualidad que fue traído, digamos, por una alianza estratégica que hizo los pipitos con el UNFPA Nicaragua y que aportó también para esta construcción de la guía. Qué importante esta guía para lo que son los capítulos de los pipitos, que tenemos tantos para trabajar con todos nuestros chavalos y nuestras chavalas, y que está completa, está súper completa. Y esta parte importantísima del cuidado de la salud sexual, que es muy, muy, muy importante, no solo para los chavalos y las chavalas con discapacidad, sino para todos, realmente, en general. ¿Nos podría brindar algún consejo para ya cerrar esta pequeña entrevista a las mamás, a los papás que nos están escuchando, que tienen hijos e hijas con discapacidad y que están en una etapa, por ejemplo, de la adolescencia, que están trabajando y están teniendo esta lucha para poder hablar de sexualidad con su hijo? Sí, creo que es importante que vayamos perdiendo el miedo para hablar de esto, ¿verdad? Una de las cosas que nos hace perder el miedo es tener información, ¿verdad? Entonces sería importante acercarse, ¿verdad?, al CAP de referencia en su territorio, conversar con personas que manejan un poco más el tema, que nos pueden ayudar en este tema, ¿verdad?, si estamos teniendo alguna dificultad sobre X o Y tema. Pero las mamás y los papás siempre sabemos y tenemos códigos de comunicación con nuestros hijos, y eso es muy importante y es muy valioso. Aprovechar los momentos para hablar sobre algún tema relacionado con la sexualidad. Recordemos que sexualidad son muchas cosas, ¿verdad? Es la manera en que pensamos, sentimos, hablamos, caminamos, nos vestimos. Bueno, es todo, ¿verdad? Entonces, ahí también incluye el noviazgo. Puede ser que algún tema de interés de nuestros hijos e hijas sea ese, como puede ser un videojuego, ¿verdad? Es decir, incluirnos más en las prácticas que hacen nuestros hijos, saber qué están viendo, saber de qué están hablando, con quiénes están hablando, sin ser tan metiche, diría yo, en buen nica, ¿verdad? Pero sí sabiendo que nuestros hijos están desarrollándose en un ambiente sano, saludable para él y para su vida, y que está desarrollándose de una manera pues sana. Es importante que también nosotros podamos comprar algunas cosas o revistas relacionadas sobre sexualidad y las ponemos por ahí, regadas en alguna parte de la casa, que pueda despertar la curiosidad de nuestro hijo, ver alguna película donde pues se habla de temas relacionados, si estamos viviendo con un hijo adolescente, ¿verdad? Y podemos ver películas con él, discutirlas, hablar de temas durante la mesa también, cuando estamos almorzando. Es decir, aprovechar los diferentes espacios que tenemos con nuestros hijos e hijas, cuando vamos al parque. Eso es nuestro momento para hablar, porque es nuestro momento de intimidad con nuestro hijo y nuestra hija, ¿verdad? Y si nuestros hijos están pequeños, pues aprovechar el momento del baño para enseñar las partes del cuerpo a través de juegos. Podemos hacer juegos donde estamos bañando, este es tu pene y nadie lo toca, este es tu vulva y aquí nadie la toca, este tipo de cosas, ¿verdad? O decir, pues la única persona que puede acceder para limpiar tus nalguitas es tu mamá o la persona que la cuida, a través del juego. O si tenemos hijos que están en la pubertad, que aún no han desarrollado, no han menstruado o no han tenido sus primeros sueños mojados o húmedos,
a través del cuento, a través de historias, de otros testimonios o de tu propio testimonio como padre. A mí me pasó eso y es algo normal, a todos los hombres nos pasa, es normal tener erecciones involuntarias, eso nos pasa a todos. No pasa nada, hay que quitarnos el miedo para hablar de estos temas, porque al fin de cuentas, como familia y como papá o mamá también lo vivimos, experimentamos estos cambios, experimentamos el deseo, experimentamos las mariposas en el estómago porque nos gustaba la chavala o el chavalo. Es decir, tenemos mucha experiencia y mucho saber, solo hay que conducirlo un poco mejor quitándonos la vergüenza, ¿verdad? Para hablar francamente con nuestros hijos sobre la sexualidad. Sí, y es que como parte de nuestra idiosincrasia nicaragüense, es que tenemos esa parte del tabú. Entonces, romper esos paradigmas, esos esquemas y poder hablar abiertamente como algo natural acerca de la sexualidad nos va a ayudar mucho con nuestros niños, nuestras niñas, a prevenir el abuso, con nuestras adolescentes, a saber cómo manejar sus emociones. Entonces, muy importante, el tema de la sexualidad, como bien nos decía Yero, es un abanico enorme. Sí. Entonces, aprender a hablar con nuestros niños y niñas es importante, sobre todo adquirir información nosotros, porque quizás a nosotros no nos brindaron esta parte de poder hablarlo naturalmente. Sin embargo, nosotros ahora podemos cambiar esa cadena, romper esa cadena y poder hablar con nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y jóvenes de una forma mucho más natural y que ellos puedan comprender. Muchísimas gracias, Yeros, por habernos acompañado, habernos dado esta charla tan importante, que sé que muchos de los papás y las mamás están agradecidas también con los pipitos por esta guía que están ustedes implementando en los territorios. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos, chao. Chao. Te esperamos la próxima semana para vivir con nosotros 30 minutos de información sobre inclusión. Métete en la onda de la inclusión. Este es un programa en el marco del proyecto Comunidades Resilientes frente al COVID, auspiciado por Unión Europea. Métete en la onda de la inclusión.